Muy buenas tardes, mis amados. Soy Sofía, bienvenidos a su canal La Barca del Pescador. El día de hoy continuaremos con la serie sobre la vida espiritual y hablaremos de uno de los temas más importantes, obviamente después del tema de la salvación. Los siguientes pasos en la vida espiritual que estamos siguiendo, una de las cosas más importantes es la fe. Empecemos. Vamos a empezar con la definición de la fe. La encontramos en Hebreos 11.1. Hebreos 11.1, Reina Valera 1960. La fe. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe es sencillamente certeza de lo que esperamos recibir de nuestro Señor, aunque no lo estemos viendo. La fe puede ser interpretada como ver lo invisible, ¿verdad? Ver las promesas ya realizadas, ver esas peticiones que tenemos ya realizadas, aunque todavía en el mundo físico, en el mundo en el cual vivimos, no se hayan realizado. Vamos a seguir leyendo un poquito. Dice, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido un universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Aquí Hebreos nos menciona varios ejemplos. Nos habla de Abel, la fe de Enoc, la fe de Noé y la fe de Abraham. El versículo número 8 dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. El versículo número 17 nos dice, por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito. Abraham, por cierto, es conocido como el padre de la fe. La fe de Abraham fue tan fuerte, tan especial, que Abraham no negó a su hijo Isaac cuando Dios se lo pidió. Esta es una historia que realmente ejemplifica lo que es la fe. Vamos a leer un poco acerca del ejemplo de la fe de Abraham, es el padre de la fe, para que veamos un poco lo que es en realidad un acto de fe y sus beneficios. Recordemos que Abraham era el padre de la fe. Muy pocas personas en la actualidad, pienso yo, serían probadas en la forma en que Abraham lo fue. Entonces vamos a leer Génesis 22, siempre versión Reina Valera 1960. Génesis 22. Aconteció después de estas cosas que Dios probó a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único hijo, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moría y ofrécelo ahí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos allá y adoraremos, y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto, y la puso sobre Isaac su hijo,
Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió: Heme aquí mi hijo. Y él le dijo: He aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó ahí Abraham un altar y compuso la leña, y ató a Isaac su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió a Abraham su mano, y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo, y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Y entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Esta historia, leyéndola con ojos humanos, es así como que, qué terrible, ¿no? Que Dios le pidiera a Abraham que sacrificara a su único hijo, al que él amaba. Desde el punto de vista de una persona sin fe, desde un punto de vista de una persona que no conoce de la palabra, es algo terrible. Es algo que yo antes de llegar a la palabra me preguntaba: ¿cómo es posible que esto haya sucedido? Sin embargo, regresemos a el primer versículo que vimos. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hablamos aquí de certeza y de convicción. La fe no es sencillamente una creencia. En realidad, tener certeza es saber, no dudar, estar convencido. Yo aquí, como yo lo analizo, es que Abraham, y lo dice la Biblia en realidad, lo dice, Abraham sabía que el Señor era poderoso para revivir a su hijo. Está en el versículo 19, en Hebreos 11, versículo 19, nos da la explicación. Vamos a leer desde el 17. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia. Y el 19 dice: pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. O sea que aquí este versículo nos dice claramente y nos expone que Abraham sabía que Dios es poderoso para levantar aún entre los muertos a Isaac en caso de que Abraham tuviera que matar a Isaac, como Abraham estaba dispuesto a hacerlo, ¿verdad? Esta sería la explicación. Abraham estaba dispuesto a matar a Isaac porque sabía que Dios lo podía resucitar. Así que no tenía ninguna duda, estaba convencido, tenía la certeza. Lo podemos ver cuando, por ejemplo, cuando Abraham se dirige a sus siervos y les dice que esperen y que el muchacho y yo iremos hasta allá y adoraremos y volveremos a vosotros.
Abraham tenía la certeza y la convicción de que él iba a regresar con Isaac. No le molestaba para nada porque él tenía fe en que Dios podía levantar a su hijo Isaac de entre los muertos, aun cuando él lo hubiera sacrificado. Así que, bueno, vivimos en un mundo así como de videojuegos, ¿no? A todo el mundo, a muchas personas les gustan los videojuegos. En un videojuego, por ejemplo, estos de batallas, de, de guerras, qué sé yo, el personaje muere, pero no estamos con el miedo de que vamos a morir, porque sabemos que solo hacemos clic y ya ha resucitado el personaje y vuelve a empezar el juego, ¿verdad? Volvemos a la batalla. Y si morimos en un juego de video, eh, apretando el botón que sea o haciendo clic donde sea, el juego vuelve a comenzar. Entonces, yo hago este ejemplo, esta comparación, que para Abraham era como un juego de video para nosotros, matar a su hijo porque sabía que con un clic el Señor Yahweh lo iba a volver a resucitar y iba a volver a su vida normal. Así de simple, así de sencilla es la fe. Yo uso bastante la palabra simple, como lo habrán notado. La fe es simple, es la certeza de que Dios es todopoderoso. Esa es la fe. Estamos pues habituados a las películas de Hollywood donde muestran que Abraham que lloraba, que se lamentaba, que sufrió mucho. Estos 3 días en los cuales él caminó con sus sirvientes y con Isaac. Nos imaginamos que él iba llorando, temeroso, triste de tener que matar a su hijo Isaac. Pero si lo vemos desde el punto de vista de la fe, del concepto que acabamos de estudiar, podemos concluir que no fue así, que Abraham iba tranquilo, iba tranquilamente conversando con Isaac, con sus siervos, y solo iba a cumplir una orden del Señor, y iba sencillamente seguro de que iba a regresar con su hijo. Esa es la fe y ese es el ejemplo del padre de la fe. Muy bien, ahora bien, ¿cómo se obtiene la fe? Porque pues ya sabemos qué es, ya sabemos los beneficios y vamos a ver cómo se obtiene. Romanos 10:17 nos dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. La fe se adquiere simplemente oyendo la palabra del Señor. Entonces, oigamos la palabra del Señor. Vemos precisamente en Deuteronomio 6 el gran mandamiento. Aquí nos ponen los mandamientos. Deuteronomio 6:3 empieza con la palabra oye. Entonces es un mandamiento. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, hablando de los mandamientos, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. El versículo número 4 dice, oye Israel. El versículo número 4 dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Así que hasta los mandamientos empiezan con la palabra oye. El oír la palabra del Señor es lo que produce la fe, y pues la fe nos produce los milagros. Todo es en base a la fe. Vamos a buscar uno de mis pasajes favoritos. Vamos a buscar este pasaje
en Marcos 9, 23, 24. Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda mi incredulidad. Al que cree, todo le es posible. Al que tiene fe, todo le es posible. Y todos conocemos pues este versículo tan hermoso que dice: y si tuvieras fe como un granito de mostaza. Vamos a buscarlo, vamos a buscar Mateo 17:20. Tenemos aquí la versión de la Biblia de las Américas. Mateo 17:20. Y él les dijo: por vuestra poca fe, porque en verdad os digo que si tenéis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. La fe es la que logra los milagros. Por la fe, nada es imposible. Nada es imposible. Todos conocemos ese hermoso canto, ¿verdad? Que nada es difícil para Dios. Y a través de la fe podemos lograr todo lo que Dios tiene para nosotros. Entonces, por eso la fe es tan importante en la vida espiritual. Ya tenemos entonces qué es la fe: la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Tenemos el gran ejemplo del padre de la fe, el padre Abraham, cuando cuando Dios le ordena al padre Abraham a sacrificar a Isaac. Tenemos pues el beneficio de tener fe, que es que al que cree todo es posible, que por la fe obtenemos los milagros. Y también tenemos cómo obtener la fe, que es a través de oír la palabra del Señor. Entonces espero pues que este sencillo estudio es bastante sencillo, bastante básico, porque las cosas espirituales son sencillas. Las cosas espirituales no tienen aquella gran complicación ni tanto requisito. Hay que creer, y para creer hay que oír la palabra. Mantengámonos escuchando la palabra, leyendo la palabra. Ayuda mucho oír testimonios de lo que Dios ha hecho en la vida de los demás. No todos los testimonios se edifican, ¿verdad? Algunas veces hay testimonios que no conviene oír, pero sepamos distinguir testimonios espirituales de gente que realmente quiere dar la gloria al Señor, pues son testimonios que edifican y que ayudan a la fe. Oigamos la palabra de Dios, cultivemos y ejercitemos nuestra fe, y es una de las herramientas de la vida espiritual, y pues hay que hacerlo. El beneficio es para nosotros, y recuerden que nosotros tengamos fe le agrada a Yahweh. Soy Sofía, les invito a dejar sus comentarios, preguntas o peticiones de oración, y les deseo que el Señor les bendiga grande y abundantemente. Hasta la próxima.